A ti. Bueno, buenos días a todos. Iba a saludar al consejero, pero efectivamente no lo puedo saludar, pero sí puedo saludar al director general que acaba de entrar. También, como no, querido Eduardo, por estar aquí hoy también un año más revalidando esa apuesta que hicisteis por OK Motor. Pilar, presidenta, también en esa compartida responsabilidad, muchísimas gracias también por apostar por nosotros, por todos los que estamos aquí en esta movilidad, Juan Carlos, y cómo no, a nuestra querida Andrea. Andrea representa lo que yo siempre digo muchas veces en las charlas, que el sector del automóvil, desde hace muchos años, un poco masculino, un poco, en sus inicios, se llamó y se transformó y pasó de ser del automóvil a la movilidad. O sea, se convirtió en femenino, con una mirada femenina y con algo que Andrea representa igual. O sea, Andrea es esa mirada en femenino de un sector, de una pasión, de una voz autorizada y una periodista firme, rigurosa, muy seria y muy comprometida con el motor, pero que lo hace siempre con una sonrisa, con un estilo y con un glamour que a todos, yo creo que no hay ninguno, podemos decir que Andrea nos tiene enamorados. Pues en esa defensa del automóvil, a mí me gustaría empezar por reivindicar el vehículo privado. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque no hay progreso sin un vehículo privado. Si miramos a nuestra historia, cuando los pueblos y las personas se empiezan a relacionar y las mercancías a mover, se hacen en vehículos. Y lo digo porque parece mentira que hoy tengamos que decir esto para defender un sector que, más allá de los datos que todos conocemos en esta sala, representa mucho más, porque representa emoción, cuando una madre lleva a su hijo, cuando vas al trabajo, cuando vas a abrir la persiana, cuando un autónomo trabaja, representa pasión, pero representa sobre todo economía y sociedad. Es fundamental defender el vehículo privado porque estamos en unos momentos que, en vez de alegrarnos de que aparezcan otros tipos de movilidad, como es el patinete, la bicicleta, el resto, el transporte público, en vez de celebrarlo, aparece una, pero tenemos que atacar a otro. Y en vez de celebrar que haya más tecnologías, como el eléctrico, la electrificación, parece que por el hecho de que aparezca una alternativa más, tengamos que atacar a otra tecnología, cuando lo que tenemos que hacer es participar de esa riqueza y de ese abanico de posibilidades en tecnología y en forma de movernos para ir encauzados y haciendo todos una transición justa y ordenada, como nosotros decimos. Porque la realidad nos demuestra que se pueden cambiar las cosas sobre este discurso, que en algunas políticas activas, porque las hay contra el vehículo privado, pero otras que no se ven, pero por omisión nos sentimos, en muchos casos, amenazados. Esta situación la tenemos que cambiar. La tenemos que cambiar porque, empezando por España, ni pita la electrificación, porque seguimos estando en las últimas posiciones de Europa, pero es que tampoco pita el resto de tecnologías y vamos envejeciendo un parque que ya dentro de poco rozaremos los 15 años. Porque la gente tiene parálisis a la hora de decidir o tiene miedo de qué coche puede comprarse. Cuando, insisto, deberíamos de decirle al cliente: tú cómprate el coche que tú necesites, porque todos hasta 2050 los vas a poder circular. Se tiene que revertir, porque además de en España tenemos Europa, y Europa tiene tensionada a la industria europea por un tema de políticas. Si no se vende aquello en lo que la industria está invirtiendo, porque tenemos que invertir en electrificación como palanca fundamental para la descarbonización, si no se venden los volúmenes que se necesitan, lógicamente lo que vas a poner es en riesgo el tejido productivo y el empleo, porque se tiene que vender lo que se fabrica, es una evidencia, pero también tiene que ir acompasado el ritmo. Y Europa, es verdad que ha pegado un cambio ahora cuando dice que quiere ponerse a lo de la industria con esas conclusiones que también conocemos del Plan de Acción Estratégico para el automóvil, pero nosotros le pedimos que por favor se den prisas, porque no podemos perder el tiempo. Ayer estuve
en la presentación del libro de Enrico Letta y dijeron que en Europa, por la fragmentación de 27 países, cuando todos están de acuerdo, de media se tarda 19 meses en que se ponga en práctica. O sea, si eso es así cuando están de acuerdo, cuando no se pongan de acuerdo, o sea, que quiero decir que aquí la rapidez y la urgencia para el sector del automóvil tiene que ser ya. Y ya si me hablo de por qué hay que revertir la situación en el mundo, es porque además de los problemas que tenemos en Europa, luego tenemos, si miramos para el occidente, tenemos a Trump, que cada día, por ejemplo hoy, nos sorprende con la noticia de 25% de aranceles, y luego por el otro lado del mundo tenemos un país que con toda su legitimidad quiere ambiciosamente liderar la automoción, está en su derecho de hacerlo y además lo están haciendo muy bien. Con lo cual, Europa en ese sándwich lo que tiene que hacer es, en vez de mirar y empezar a pelearse o poner aranceles o criticar, que sea mayorcita, que sea adolescente, que se ponga de verdad a ser independiente industrialmente, a coger esa autonomía estratégica que tanto demandan, pero pronto, para que una vez que ya esté fortalecida, con una industria fuerte y apoyada, entonces sí no se ponga en guerra, porque nosotros no somos de guerra, somos de libre comercio, pero a establecer unos buenísimos acuerdos con Estados Unidos o con China. O sea que Europa tiene muchas cosas que hacer y Europa también. Y tiene que pasar en España, se tiene que pasar del discurso a los hechos. Para nosotros los hechos es muy claro. Es poner en marcha un mecanismo tanto de ayudas como de otras medidas para que esto explosione en las cifras que tenemos que tener. En Faconauto nosotros sabéis que apostamos por la electrificación sin ninguna duda, porque es donde Europa está haciendo sus inversiones, pero pensamos que para ir al ritmo que deberíamos, en España tiene que tener, primero, unas ayudas directas, que hoy casualmente somos un país que no tiene ninguna ayuda para comprar un vehículo eléctrico. Nos creemos, y el Gobierno se ha comprometido a sacar un MOVES con carácter retroactivo desde el 1 de enero, pero nosotros ya con urgencia le decimos al Gobierno que van pasando las semanas y no se concreta en el BOE. Y los clientes necesitan certeza. Por eso necesitamos que cuanto antes se pongan en marcha. Medidas, por supuesto, para la ayuda directa al ciudadano y que funcionen. Pero medidas fiscales, porque si nos vemos lo que han hecho otros gobiernos del resto de países, son las que de verdad han dado los volúmenes que se necesitan para la electrificación y para la descarbonización. Medidas fiscales, un plan en el tiempo, por lo menos 2 o 3 años, para que, sobre todo las empresas, puedan ser tractoras de una movilidad, de una electrificación que a día de hoy tampoco tienen ninguna de estas ventajas. Pero nosotros vamos más allá, porque tenemos a los clientes en nuestras mesas de los vendedores. Y además de las ayudas, un cliente, lo que hay que quitarle es esa confrontación con el vehículo eléctrico y darle un campo de certidumbre. Si todos nos ponemos en la piel de un cliente, nos pasa lo mismo. ¿Yo qué necesito si tengo un coche eléctrico? ¿Puntos de recarga? Yo no sé si 40.000 son suficientes o no. Bueno, o me lo imagino si no son, pero por el uso que se dan, el problema no está en el número. El problema es que necesitamos visualizarlos. Necesitamos que un cliente sepa en cada uno dónde está, como ahora mismo va por la carretera y ve una gasolinera, ve que hay ahí un punto de recarga, que se pare, pagar fácilmente con una tarjeta y punto. No necesitamos más, visualizarlo. Y si hay que hacer una campaña de publicidad, que el Gobierno sabe hacer campañas de publicidad, como lo ha hecho con muchas cosas, hay que tener un mapa, una app única y una campaña de publicidad para decirle al ciudadano dónde tienen los puntos de recarga y quitarle ese miedo. Y luego necesitamos políticas homogéneas. Por ejemplo, la etiqueta cero. Si es gratis, que es una motivación para comprarte un coche eléctrico, aparcar, pues ¿por qué no es eso en todas las ciudades? Esa política. ¿Por qué en cada sitio tenemos que tener una política diferente si el objetivo es común de incentivar a todos? Nosotros apostamos por eso, para apoyar la electrificación, y luego apostamos por una renovación del parque. Porque hoy, insisto, el 100% de los ciudadanos no se van a comprar, ni porque pueden ni porque quieren, un coche eléctrico. Y si queremos de verdad ir a la descarbonización, necesitamos quitar máquinas viejas, contaminadoras e inseguras de las carreteras. No es posible que con el Gobierno hablar de estos temas, nos tenemos que ir a 17 comunidades autónomas, 17 interlocuciones, y está siendo muy difícil. Entonces necesitaríamos, y por eso pedimos que hubiera un plan nacional ligado a emisiones.
O sea, ligado a emisiones donde todas las tecnologías jueguen su papel y su solución en estos momentos de transición. Que se incentive más aquella tecnología que necesitamos, fenomenal, pero que el resto de ciudadanos sientan que si hay una política que hay que cuidar el centro de las ciudades o que tenemos que ir a movilidad, también sientan que los políticos tienen detrás una ayuda para que ellos transiten a renovar su coche, porque seguramente no se tiene un coche viejo porque se quiere, como todos los que estamos aquí decimos. Así que pedimos esto porque necesitamos que este sector siga siendo motor de la economía española, motor de la sociedad española y de toda la parte social, porque nos beneficiarán al cliente, a la industria, a la administración y también porque así Motor podrá seguir contando noticias maravillosas como siempre ha hecho. Muchísimas gracias.